Sí, amigos de Dumas Informa, este jueves se conmemora el Día contra el Trabajo Infantil. El Ministerio de Trabajo dice que aproximadamente en Panamá unos 3.000 niños se encuentran en esta situación. Y bueno, muchas veces algunos son obligados por los padres, otros son obligados por otras personas, o algunos ayudan a los padres, mejor dicho, para conseguir el sustento. Pero vamos a conversar con Rodolfo Caballero, él trata estos temas de orientación infantil. El señor Rodolfo, para que entonces nos comente su punto de vista, ¿no? Sobre todo esto del trabajo infantil en Panamá. Y la pregunta sería, ¿qué será de la vida de esos niños que en estos momentos están trabajando cuando crezcan hacia el futuro? Bienvenido a Dumas Informa y adelante, cuéntanos. Muchas gracias, Duma, por la entrevista. Eh, bueno, yo creo que tenemos que partir de la historia. Es una historia que tal vez se repite en todo el país. Eh, mi papá, por lo menos, eh, le tocó vivir una vida muy difícil en que papá tenía 1 año, le tocó criar a su hijo sola y esto la obligó a pues, producir. Papá ayudaba a mi abuela vendiendo en el tren y el ferrocarril en Chiriquí, en Bugaba, en los años 60, eh, vendiendo queso, vendiendo bien me sabe. Después se mudaron a las fincas bananeras y papá con mi abuela me decía que él se paraba a las 3 4 de la mañana a moler maíz con mi abuela para producir la comida en las fondas y llevarle los monos a los trabajadores de las bananeras. Y esto hizo de papá un hombre súper trabajador. O sea, papá trabajó también lavando carros aquí en el puerto de Colón desde los 15 años. Entonces el trabajo fue para él una forma de sobrevivir. Tristemente dejó la escuela en 6.º grado, pero se dedicó al comercio. Papá pues intentó sobrevivir y esto lo hizo un hombre súper trabajador, pero a la vez cuando nos cría a nosotros nos enseña la importancia de educarnos, dado que él no tuvo la oportunidad por la necesidad que tenía. Ese contexto eh, es importante destacarlo porque esta historia probablemente se repite en muchas familias, padres o abuelos de hoy, les tocó trabajar desde niños y ayudar a la familia para sustentarse. Sin embargo, en el contexto actual, y esto tengo que reafirmarlo, tenemos una situación de pobreza y pobreza extrema donde los niños, como dices muy bien tú, a veces son obligados a trabajar y en otros casos nunca les enseñan a hacer nada en casa, que esa es otra, ni a ayudar de ninguna manera. Y por el otro lado, el niño crece eh, el derecho a la educación, a la salud, a la protección, porque tú sabes que la calle enseña en un momento dado cosas inconvenientes a los niños y hay una serie de peligros y amenazas en las calles muy diferentes a los que vivimos tú y yo hace 50 años, 40 años. Entonces, ¿en qué se puede transformar, en qué se podía transformar en el pasado un niño un hombre o mujer que se crió trabajando en la calle? Pues en algo muy distinto a lo que se podría convertir al día de hoy. En aquellos tiempos, la droga no era un problema, el narcotráfico, la prostitución, la delincuencia, la prostitución infantil, la pornografía infantil, todos estos peligros que amenazan hoy a un niño, un adolescente, no estaban presentes en los contextos de hace 40 años para atrás. Y el grave peligro es que primero que nada la Constitución consagra la obligación del Estado a proteger la niñez y a mantenerla en sus hogares o protegerlas y mantenerlas también en el sistema educativo. Entonces, un niño, un adolescente que hoy se expone a amenazas y peligros muy diferentes de los que habían hace 40 años o 25 años, eh, muy probablemente lleve al niño o al adolescente a vivir situaciones desde abuso sexual, explotación, delincuencia, pandillerismo, y ninguno de nosotros, eh, eh, teniendo 3 dedos de frente, sabemos que un niño o adolescente expuesto a estas situaciones, cuando adulto, va a ser un adulto sano. Tomando entonces en consideración esto que nos está diciendo de esa época versus lo que estamos viviendo, y usted que es un orientador infantil,
¿qué le puede decir a la gente, no? Tengo que decirle a la gente que todos los adultos tenemos el deber sagrado de proteger la niñez y la adolescencia. ¿Por qué? Porque estas personitas son responsabilidad de nosotros. En la medida en que estas personas son desprotegidas, son abusadas, explotadas, laboral o física y moralmente, porque también tenemos otro problema y es que nuestra sociedad también ha abandonado y maltratado moralmente a los niños y a los adolescentes de hoy. Y eso comienza con el desafecto, la falta de cariño. Hay montones de muchachos metiéndose en problemas. Este problema del embarazo adolescente que viene peleándose en Panamá desde hace más de 40 años y no baja del 20% de embarazos adolescentes. El consumo de droga, el pandillerismo que viene y los demás problemas sociales que vienen en aumento y inclusive de adolescentes cometiendo crímenes como homicidio, etcétera, es responsabilidad del Estado, el gobierno, pero también de la sociedad misma que abandona moralmente, emocionalmente, socialmente a estos muchachos, la familia, este es el mes de la familia, de junio, y la familia se ha descompuesto. Entonces, hoy día muchos muchachos, niños, adolescentes, no tienen al abuelo, a la abuela, al tío, a la tía, al padrino, a la madrina, de referente o redes de apoyo que les ayuden a ellos a evitar esos peligros y amenazas que te estoy mencionando. Y cuando un adolescente, un niño queda solo, entonces, obviamente, sin guía, sin orientación, sin educación, sin protección, ese niño, ese adolescente, lo más seguro es que va a ser presa de conductas de riesgo social, desde consumo de alcohol, droga, pandillerismo, etcétera, etcétera. Entonces, no se están haciendo las estrategias efectivas, más efectivas, para rescatar esos 3.000 y pico de niños que están en la calle, ¿sí? Que están trabajando, y los invisibles, porque yo creo que también eh, el Ministerio de Trabajo dice, bueno, sí, hay tantos niños trabajando, pero y estamos en contra del trabajo infantil, está bien, pero ¿cuántos niños que están en nuestras escuelas y colegios, el padre de familia jamás se presenta al centro escolar, lo abandona, porque el padre, la escuela y el colegio se convierten simplemente en la niñera de los pelados y el padre de familia, bien y usted, niños que llegan sin comer, niños que llegan sin bañarse, niños que llegan enfermos. Entonces, le echa la culpa a la educación, sí, pero hay otro problema debajo, subyacente, y es el problema del abandono moral, físico, psicológico, material. De, eh, hay que reestructurar la familia, hay que reestructurar las instituciones de gobierno para que protejan a los niños. Y no se dan abasto. La CENIAF no tiene suficiente gente. El MIDE no tiene suficientes profesionales que ayuden a rescatar esos muchachos y a encaminarlos por el camino del bien, de la educación, etcétera. ¿Quiénes Exacto. son los que apoyan? Los albergues. Aquí está el Hogar San José Malambo en Arraiján, en Chorrera, Ciudad del Niño. Y estos lugares, a pesar de que reciben en un momento dado subsidios, no tienen suficiente personal para atender a los niños y a las niñas en situaciones de riesgo. ¿Ves? Así es. Bueno, muy interesante como siempre, don Rodolfo Caballero, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, licenciado Caballero, muy amable. ¿Cómo no, Duma? Saludos.